Saludos, somos Danilo y Gloriana Montero desde Lakewood, dándote la bienvenida a un estudio más de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Un tesoro de literatura universal, pero más que eso, un tesoro de testimonio, teología, inspiración, poder para todos los que creemos en Jesucristo. La base esencial de lo que significa la obra de Cristo, explicada por un erudito, pero más importante, por un hombre lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Toma tu lapicero, toma tu Biblia, abre el capítulo 15 de Romanos, estamos terminando el estudio. Ya sabes que tú puedes mandarnos saludos, dinos desde dónde estás, en qué país estás, desde dónde nos ves. Y hay un equipo de gente que está atendiendo también peticiones de oración hoy también. Así es que escríbenos, saluda a la gente que está por ahí y entremos en materia. Gloriana. Un saludo a todos y recuerden también que tenemos ahí las notas de este estudio para aquellas personas que les gusta profundizar un poquito más y ver de qué se trata esta carta y qué se quiere decir. Y oramos al Espíritu Santo que sea Él el que habla a través de nosotros y que pueda llegar este mensaje y ser práctico para nuestras vidas el día de hoy. Una carta escrita hace miles de años, pero es una carta escrita, como dijiste, por un hombre de Dios, un apóstol, los apóstoles de nuestra fe y por lo cual debemos revisar esos escritos para volver a saber en lo que estamos creyendo, lo que estamos predicando. Es importante eso. Claro, y Pablo de hecho lo dice en el capítulo que nos escribe para recordarnos. Esa es una de las labores más importantes de los apóstoles y hoy en día la labor que el Señor nos da el honor de tener, de recordarnos a nosotros mismos y recordarte lo que es en esencia nuestra fe y cómo se vive nuestra fe. Y desde el capítulo anterior, si has estado siguiendo el estudio, recordarás que Pablo trae un tema desde el capítulo 14 y tiene que ver con cómo armonizar entre los creyentes que están en diversos puntos de su viaje y muy puntualmente creyentes que Pablo dice se definen fuertes en la fe porque son creyentes que han echado raíces profundas en la gracia de Jesucristo, con creyentes débiles que él define como aquellos que quizás no están tan cimentados en la fe y por lo tanto, habiendo sido judíos o siendo judíos todavía echan mano de costumbres y regulaciones de la ley mosaica para poder encajarse en la fe. Y esa discrepancia entre grupos étnicos como judíos o gentiles que ahora son creyentes en Cristo, cómo esa discrepancia tiene que manejarse de una mejor manera. Y ese es el llamado de todo este capítulo. Y en este capítulo, además, Pablo no solamente nos da una base muy sólida al llevarnos a Jesucristo como ejemplo de alguien que acorta las distancias, alguien que vive para agradar a otro, cómo Él lo pone de base y cómo nos vuelve a llamar a nosotros los creyentes a enfatizar o preocuparnos por tener una base firme y clara y ser firmes en la fe, pero en términos secundarios o en asuntos secundarios, pues dejar pasar, no ser tan confrontativos y poder armonizar mejor entre nosotros. Creo que es un tema muy práctico. Se llama Vivir para ayudar y edificar a otros. Leemos versos del 1 al 3 para comenzar. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. ¿A qué tipo de cosas? Bueno, que llevan ciertas dietas, que guardan ciertas fiestas, porque creen que eso les ayuda en su salvación todavía, por ejemplo. O les ayuda a mantener una fe viva. Una fe viva. Sí. Entonces Pablo dice, no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Esa es la meta. Y entonces Pablo enfatiza un punto acá y es, aprendamos como cristianos a vivir para ayudar a los demás, para edificar a los demás,
más que pensando en agradarme a mí mismo. Y la palabra que Pablo está usando no se refiere a vivir para complacer a los demás, está hablando de vivir para edificar a los demás, que es muy diferente. Y de inmediato Pablo en el verso 3 y 4, que lo podemos leer, entra a darnos el ejemplo de ejemplos. Cristo es el ejemplo fundamental para nosotros los creyentes de cómo podemos vivir de esa manera. Bueno, dice el verso 3, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y claro, en ese versículo Pablo está haciendo una referencia a Cristo como el ejemplo de ejemplos, vuelvo a decir, ese que vivió para agradar aquí puntualmente al Padre. Y lo que Pablo está diciendo es, Cristo asumió esa forma de vida de una manera tan integral y tan fuerte que se entregó a vivir para agradar a Dios Padre y para hacer la voluntad de Dios Padre por encima de la suya. Y al hacernos, nos da unió ejemplo a Dios. y nos dio da el ejemplo de uno que se entrega por otro, de uno que soporta por otro. Algo que me gusta de lo que acabas de mencionar es que en esta versión que estás leyendo, que es la nueva traducción viviente, bueno, no sabemos que no es una versión, ¿verdad? Sí, Pero dice, dice que debemos tener consideración a los que son sensibles, pero las otras versiones usa la palabra a los que son más débiles. Y qué curioso que en una familia de fe vamos a tener personas en diferentes niveles, así como en una familia hay niños, hay ancianos, personas que de pronto están débiles, personas que son fuertes. En una familia espiritual vamos a ver eso. Y entonces estamos hablando que hay una tendencia en que el fuerte impone, en que el cierto. fuerte manda y por lo tanto el fuerte hace que los débiles se acomoden a su pensamiento y a su criterio, pero eso no va a traer unidad. Y ese es el punto. El apóstol está diciendo, tomemos el ejemplo de Cristo, quien él mismo cede, él mismo se somete para recibir un vituperio que habían hecho a Dios, para poder llevarnos a nosotros, que somos los débiles, a Dios y reconciliarnos con Él. Entonces, aquí la cuestión para la unidad no es que el fuerte mande, que haya un mismo pensamiento, sino más bien de un mismo sentir, un mismo corazón, y que más bien los fuertes, que son fuertes, van a poder tener la fuerza para cargar y soportar. Sí, Esa es la idea para edificar a los demás, para claro. construir algo. Y qué bonito que cuando tenemos eso en mente, yo estoy pensando en tu iglesia, pero estoy pensando en las familias, estoy pensando en que podemos entrar más adelante en eso, pero estoy pensando que muchas veces cuando ocurren, por ejemplo, matrimonios que vienen personas de diferentes iglesias y traen diferentes pensamientos, más bien cuando hay algunos pensamientos que difieren, se apartan. Y ese no es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo es unamos, no pasemos por encima de eso, y es lo que vamos a estar Es lo que viendo vamos a estar viendo. más adelante. Y en el verso 5 y 6, que es lo que sigue, Pablo nos indica la razón por la cual Dios quiere que aprendamos a sobrellevarnos los fuertes con los débiles, porque Dios busca una unidad, una armonía que lo glorifica a Él. Es decir, Dios busca un pueblo que se une en armonía para que pueda adorarlo con un solo corazón. Así lo dice Pablo, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, qué hermoso. Solo con paciencia y con ánimo vamos a poder sobrellevar Vivir las en cargas armonía. y vivir en armonía. Dice, los ayude a vivir en armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, aquí está el resultado. Todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la oración de Pablo es que Dios les conceda
esa paciencia y ese corazón, como decías tú, ese mismo sentir, para que al vivir en armonía ustedes puedan darle una sola voz de adoración a Dios. ¿Qué es lo que Pablo quiere lograr o lo que Pablo quiere apuntar de parte de Dios? Vuelvo a decirlo, que podamos adorar a Dios juntos, porque ese es el mayor testimonio que podemos dar nosotros al mundo. Jesucristo dice, ¿cómo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros? Claro. ¿Cómo sabrán si el mensaje que ustedes tienen es la verdad? Si ustedes son capaces de vivir en armonía y adoran como uno solo al Claro, Señor. y hay algunos contextos culturales en donde hay más riesgos de que la armonía se rompa. Y es el caso de los romanos, como bien explicaste. Pablo está cuidando un peligro potencial. Él ve una, una pelea entre hermanos. Él ve un peligro potencial de una división. Él ve, ¿por qué? Porque hay tanta diversidad en esta iglesia, tanto trasfondo no solamente religioso, sino también cultural, étnico, que produce un montón de pensamientos y que antes el mundo era más diferente que hoy en día. La globalización hace que hoy por lo menos tengamos más tolerancia entre las culturas porque conocemos más y como que hay un mismo gusto, Nos hemos expuesto a más diferencias. al haber esta globalización de redes, como que las tendencias ya son mundiales, ya no son culturales o por pueblos, pero imagínate en ese tiempo en donde no había esta comunicación y encuentras una metrópoli con personas tan diferentes. ¿Qué reto del apóstol es para mantener la unidad? De pronto tú puedes decir, bueno, mi casa es como una metrópoli como esa, ¿no? Que hay personas tan diferentes, pensando tan diferentes, pero aún así lo que tenemos que buscar es que a lo que a Dios le agrada, no es que hay un argumento que gane, lo que a Dios le agrada es que juntos podamos vencer las diferencias y pelear por esa armonía. Lo que es Y fundamental. por eso yo creo que ahorita con las redes gracias por tus comentarios, siempre están ahí, pero ahorita o sea, es como el escenario para que hayan tantas palabras feas entre cristianos, de cristianos, hacia cristianos. Y me parece que cuando nos prestamos para eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente se nota que entonces no estamos teniendo de Dios quien nos da la paciencia y el ánimo para soportar algo que yo veo diferente de mi hermano. Ahora, vamos a ver más adelante, no se trata de asuntos fundamentales de la fe, Claro. se trata de formas. Siempre vamos a tener formas diferentes, vamos a tener quizás algunas doctrinas diferentes, pero si siempre y cuando estamos declarando que Cristo es el eje, que Cristo es el Salvador, que por Cristo somos salvos, entonces estamos unidos en una misma fe. Claro. Cristo, de hecho, bueno, el discurso de Pablo, si lo puedo llamar así, continúa en el verso 7 y nos vuelve a dar otra razón basada en Cristo para buscar la armonía. Dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes Así para que es. Dios reciba la gloria. Y este versículo vuelve a enfatizar que Cristo es el que hizo posible que los que no éramos parte de un pueblo con promesas y pactos de parte de Dios viniéramos a ser parte de ese pueblo, el que hizo posible que aquellos que confiaban en la ley hoy puedan descansar en la gracia y conectarse con Dios más allá de su tradición o de su fe judía a través de la base que Cristo mismo nos dio a nosotros. Y entonces, ¿qué más argumento podríamos nosotros poner sino la obra El ejemplo misma de de Cristo Él nos aceptó a hacia todos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Wow, que a veces somos muy rápidos en juzgar, a veces somos muy rápidos en señalar y es algo que no está en el corazón de Dios y tenemos que tener cuidado con esto. Y el séptimo punto, tenemos también otra razón por la cual nosotros debemos aceptarnos, soportarnos, cargar las debilidades, por decirlo así, o las diferencias de los demás, es porque Cristo mismo se ha hecho siervo. O sea, uno grande, uno fuerte que puede bajarse a Lo que levantar, decías, eso es un ejemplo de un siervo y lo vemos del verso 8 al 13. Dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que le hizo a los antepasados de ellos.
Y me gusta también este contraste, verso 9. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia Que que Él tuvo con tuvo ellos. con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas en tu nombre. Y en otro lugar está escrito, alégrense con su pueblo, oh gentiles, y además alaben al Señor todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y cita una vez, cita a Isaías, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en Él. Esa es nuestra promesa. Qué belleza. Amén. Creo que lo estamos viendo ahí, Gloriana, que hace dos referencias a dos pueblos que él Sí, une, los judíos y los gentiles, pero me llama mucho la atención que cuando se refiere a cada pueblo tiene un aspecto de Dios distinto. sí, Dice, mostró su fidelidad a ajá. los Sirvió a judíos. los judíos para demostrar que Dios es Es fiel. fiel. ¿Por qué? Porque fue fiel para cumplirle promesas que le dio a los patriarcas Hermoso. de que les enviaría un Mesías Así es. para darles salvación. Pero dice, a los gentiles no fue que les mostró fidelidad, les mostró No, misericordia, porque misericordia. nosotros no merecíamos nada de eso, No, ni nos habían prometido nada de eso. Pero Dios fue movido a compasión hacia qué nosotros. belleza. Entonces a los judíos fue la lealtad, a los gentiles nosotros la compasión y la misericordia de Dios. Y me encanta como siempre citamos ese salmo también de la misericordia y la fidelidad. En la mañana, Señor, yo recordaré tu fidelidad, ¿verdad? Tu Tu misericordia y misericordia es en en la la mañana y en la noche noche tu fidelidad, tu ¿o es al revés? fidelidad. No, en las Ah, bueno, mañanas nuevas son cada mañana tus misericordias y cada noche cantaré tu de tu fidelidad. fidelidad. Y es esto lo que son los dos pueblos también. Así es. Para los gentiles es la misericordia porque no teníamos ningún trasfondo, ninguna promesa, pero para los judíos es la fidelidad a sus promesas a través de las escrituras. Qué belleza, ¿no? Hermoso. Continúa Pablo y entonces nos lleva a una oración que él hace por nosotros en el verso 8. Le pido a Dios, fuente de esperanza. Me encanta esto. Fuente de Dios, esperanza. fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, Paz. porque confían en Él. Qué belleza ver esa conexión. Si yo confío en Dios, si yo tomo a Jesucristo como eje de mi vida, lo que Jesucristo va a hacer en mi vida es que me dé esperanza, la esperanza de saber, tengo un Padre, tengo perdón, tengo herencia en el cielo. Y eso debe causarme el día de hoy estar lleno de alegría y de armonía, de paz entre nosotros. Y eso pide Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Solo Dios que fue capaz de ser fiel con su pueblo y misericordioso hacia los gentiles. Solo Dios que hizo posible que de dos pueblos se hiciera uno solo, que se llama la comunidad mesiánica, la iglesia de Jesucristo. Solo Él puede darnos a nosotros el que la esperanza que tenemos en común nos una para dejar diferencias innecesarias atrás. Así Si es. tanto judíos creyentes como gentiles, si tanto educados como no educados, ricos o pobres, se ven a sí mismos unidos en Jesucristo y en lo que Él nos promete como una esperanza eterna, vamos a sacudirnos de cualquier otra cosa. Si nos vemos en Cristo y nos asimos de la esperanza que Él nos da como su pueblo, vamos a dejar afuera lo que tengamos que dejar afuera con tal de mantenernos en la ruta y glorificarlo a Él. Y en esta segunda parte del capítulo, que es los versos 14 al 22, vamos a encontrar es como un cierre de toda esta carta, mucho más personal, mucho más coloquial, si puedo usar el término, donde Pablo se baja a explicarle a los romanos por qué les ha escrito todo lo que ha escrito, por qué les envió esta carta que es extensa, profunda, densa y práctica a la vez, porque sin él ser
el la persona fundador, que los funda ni los ha conocido, ni nunca los ha los ha conocido, visitado. les escribe con la autoridad de apóstol con la que escribe, y esa es la Eso es lo razón. que Pero viene. lo vamos a leer en esos versos 14 en adelante. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también, que pueden enseñárselas unos a otros. Muy, muy gentil y muy amable la manera, Qué ¿no? decente, Qué decente, uno ¿no? diría que político, pero No, realmente siento que es una decencia y una humildad de corazón. sí. ¿Cómo podemos aprender de este hombre que está hablando con verdad, pero se baja apelando a la bondad del corazón Y de es como ellos? está diciendo en pocas palabras, no es que ustedes no sepan estas No, cosas, se las estoy recordando. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. qué Qué belleza, belleza. ¿no? Pues por la gracia de Dios, y bueno, continúa, Él, él tiene una justificación de corazón, un corazón correcto, si lo puedo decir, una actitud, un motivo más bien, la palabra que buscaba, para decirles, esta es la razón por la cual les escribo tantas cosas, Y es para simplemente para recordarles. Y ese recordarles. es el papel precisamente de los apóstoles. Es los apóstoles de la iglesia formularon el evangelio y establecieron los fundamentos de el mensaje original de nuestra fe. Y entonces, lo que hace él como apóstol es recordar esos mismos fundamentos. Así Y es. yo creo que uno como pastor, que es lo que está tomando, ¿de dónde tomamos nosotros? Nosotros como pastores no hacemos fundamentos, nosotros no creamos doctrina, nosotros tenemos que ir y revisar los fundamentos que pusieron los apóstoles, recordárnoslos a nosotros mismos para poder entonces enseñarlo a las demás personas. Y este es el tesoro que pasamos de una generación a otra. Esta es el honor y la responsabilidad más grande que tiene la iglesia cristiana de pasar a la siguiente generación. Los escritos de los profetas y los escritos y la revelación que los apóstoles tuvieron acerca de la vida, la obra, la muerte de Jesucristo, su resurrección y lo que sus enseñanzas significan para nosotros. Y Pablo dice, soy apóstol, pero soy un ministro con ciertas cualidades hacia ustedes y hacia nosotros por las cuales les escribo. Pablo dice, por ejemplo, versos 16 y 17, que él es como un sacerdote que está buscando creyentes que cuando se entreguen a Dios se convierten en una ofrenda que Él le presenta al Señor. Es una figura hermosa del Antiguo Testamento. Y dice, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Y noten ustedes, subrayen, cuando él dice soy un mensajero especial, usa la palabra soy un ministro, que es la palabra que se usa en la Biblia, en las Escrituras, para hablar de un sacerdote. O sea que creo que aquí está apelando a los judíos de esa comunidad romana, Claro. que entienden la figura. Y muy bonito fue leer, Gloriana, aquí a John Stott, que es el que nos inspira en su estudio bíblico, su comentario bíblico para dar este estudio, cuando él dice que el papel de cada creyente cuando se ofrece a servirle a Dios como un evangelista es el de un sacerdote, uno que busca almas que se entreguen a Jesús para él ofrecerlas a Dios como una ofrenda. En ese sentido, somos sacerdotes todos los creyentes. Llevando Estamos personas a la presencia misionando, de llevando Dios. personas Qué bella a la figura. presencia. Bellísima, ¿verdad? Y claro, como John Stott lo dice, él dice, esas comunidades de creyentes se vuelven en sí mismas, en agentes que a su vez adoran a Dios con sus vidas y al hacerlo proclaman su gloria. Y entonces él dice, la adoración conduce al testimonio. Cuando adoramos a Dios aquí, salimos cambiados por la presencia de Dios para dar testimonio a los demás. Y nuestro testimonio lleva a los demás a la adoración. Y es un ciclo que nunca se termina. Muy bonita imagen. Ahora dice Pablo también que él no solamente es un ministerio sacerdotal, sino que es un ministerio poderoso.
dice, lo define él en el verso 18 y 19. ¿Quieres leerlo? Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. O sea que sí deja un paréntesis a jactarse, ¿no? Sí. No me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al Se llevar a jacta los de Cristo en gentiles. él. Pero al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Quiero hacer una pausa, Dani. Has estado hablando uno de los domingos acerca de la humildad Sí, y que no es nada orgulloso reconocer lo que Dios ha lo que Dios hecho ha a hecho a través de través de mí. uno. Claro. Y aquí vemos el ejemplo perfecto. perfecto. Él dice, me puedo jactar solo de esto, de que por medio de mí Dios de mi mensaje y cómo se han convertido los gentiles. Luego dice, los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. O sea que a Pablo lo acompañó un ministerio poderoso de señales, milagros y maravillas. De esa manera, sigue el verso 19, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Sí. Un ministerio lleno del Espíritu Santo. De eso Un habla. ministerio sobrenatural. Me encanta pensar y me bendice pensar que eso está disponible para todos nosotros, porque el mismo Espíritu Santo está en todos nosotros. Hay sectores de la iglesia que piensan que las señales y milagros terminaron con los apóstoles, pero realmente, ¿por qué habría de terminar? Bueno, es una de las cosas que nosotros sí creemos y nosotros sí creemos que el Señor sigue haciendo obras milagrosas a través de nosotros. Y entonces en el verso 19 al 22, Pablo habla también de que su ministerio no solamente ha sido sacerdotal, no solamente ha sido poderoso, acompañado por la demostración de señales y prodigios, sino que también ha sido un ministerio pionero. ¿Por qué? Porque él se ha enfocado en predicar a donde nadie más hubiese predicado antes. Y dice en el verso 19, de esta manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se había escuchado el nombre de Jesús, no donde otro ya haya comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dice, los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Y como un cierre, nos va a describir desde el verso 23 al 33 los planes que tiene y las peticiones que tiene para con ellos. Se vuelve muy, muy personal, hermosamente personal esta carta. Dice, ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Y ahí define cuál es su itinerario. Sus planes lo van a llevar a Corinto para de ahí llevar una ofrenda que las iglesias gentiles van a mandar a los creyentes en Jerusalén, que son creyentes con grandes necesidades, y luego va a pasar por Roma, ese es el plan, y de Roma, finalmente, después de conocer a los creyentes en Roma, dirigirse a su sueño, a su meta, la cual no sabemos si la cumplió finalmente, pero hay algunos que creen encontrar razones para creer que sí, otros que no, y es finalmente tocar España, que es el borde del mundo conocido y el mundo occidental. Galicia en específico, que es Finisterre. Finisterre. Que era lo que en el tiempo antiguo, Finisterre quiere decir lo último de la tierra. Y la meta era ir por todo el mundo, y lo que ellos conocían como el mundo, lo último del mundo era Finisterre, Galicia.
Y de hecho el apóstol Santiago también tiene su meta Sí, y hace su caminata y su esfuerzo evangelístico por llegar hasta ese norte de España y es lo que conocemos hoy en día como el Camino de Santiago. Qué curioso, ¿ah? es curioso, ¿no? Verso 25 lo, lo incluyo acá para apuntar al hecho de que Pablo habla de que tiene una misión muy específica, muy curioso también, y es, voy a hacer algo que va a mostrar la armonía de la cual estoy hablando entre judíos creyentes y gentiles creyentes, porque voy a hacer algo que no ha pasado antes, voy a llevar la ayuda de griegos, eminentemente griegos, A Jerusalén, comunidades que son ricas, capaces, la claro. voy a llevar la ayuda de allí a la iglesia madre. Sobre todo los de Corintios, que eran una iglesia Sí, fuerte, fuerte, un de puerto un muy fuerte. puerto, gente de seguro de dinero. Y entonces dice él, verso 25, antes de visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con Qué ellos. belleza. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes en Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue este dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes camino a España. Y es un tema muy importante por lo que acabo de decir. Me encanta la frase que usa John Stott que dice, no era principalmente una ayuda geográfica de Grecia a Judea, ni social de los ricos a los pobres, ni siquiera étnica de los gentiles a los judíos, sino religiosa. Este es el punto, de radicales liberados a conservadores tradicionales, o sea, de los fuertes a los débiles. De de, de, de gentiles liberados por Dios por medio del mensaje de Jesucristo a conservadores tradicionales que todavía les cuesta entender La cómo gracia. la gracia puede alcanzar hasta gentiles que no guardan la ley. Y esa ofrenda iba a ser la muestra palpable, tangible de lo que hemos estado hablando en todos estos capítulos. Y lo que hemos estado hablando también de la gratitud, la deuda que Cierto. sienten cuando uno se siente en deuda con alguien, una gratitud no se expresa solamente con palabras, yo creo que tiene un acto físico y en el caso de ellos dijeron lo menos que podemos hacer es mandar una ayuda. Es algo tangible, la gratitud se tiene que ver en actos y en este caso fue en ayuda económica porque la necesidad de Jerusalén era económica. Era Si económico. hubiera sido otra la necesidad, hubieran mandado otra, pero qué bonito buscar con quién estamos en deuda, quién nos lleva al Evangelio, quién nos da, quién nos bendice para uno de alguna manera tratar de compensar y devolver esa gratitud a través de, de dar de la necesidad que las otras personas tienen. Muy, muy práctico Muy esto, me encanta. práctico. Va a cerrar su carta y cerramos aquí en versos 30 al 32, en donde Pablo pues les encomienda que oren por él y que lo ayuden en su labor. Dice, mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Y es interesante que es una petición de luchar con Él, pero luchar en la oración. Porque realmente la oración es una lucha muchas veces. Sí, La oración es un empujar, sí. no es torcerle el brazo a Dios, es ponerse en el lado de Dios por algunas personas y por situaciones en donde el enemigo tiene terreno. Y en ese sentido es una batalla. Pablo habla de que hay una batalla espiritual en Efesios 6 y que necesitamos armarnos de toda la armadura de Dios y orar en el Espíritu para permanecer firmes en tiempos de prueba y para, como dice él en otra parte en el Nuevo Testamento, nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra seres humanos, sino contra principados y potestades. Y habla también en otra parte contra argumentos
filosofías que se oponen al conocimiento de Dios, y la oración en ese sentido es orar para que el Espíritu Santo libere a las personas de esos argumentos, orar para que obras de las tinieblas se quiebren, orar para que el Evangelio llegue a lugares a donde no ha llegado. Y por eso Pablo dice, únanse en oración por mí, háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Muy importante. Está difícil la cosa. Entonces, por la voluntad de Dios, iré a verlos con un corazón alegre y nos alegraremos unos a otros. Y que Dios, que nos da paz, esté con todos ustedes. Amén. Amén. Qué belleza de cierre, ¿no? Sí. Una inspiración y una invitación a entender. Dios nos dé la gracia para entender qué cosas son innegociables, qué cosas son fundamentales. Pablo dice, claro, es la fe en Jesucristo, es la gracia, es la salvación por mera fe y confianza en lo que Jesús es, Sí. hizo y ganó para nosotros. Eso es fundamental para todos. Es la confianza de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la Amén. última autoridad en nuestras vidas. Esas son cosas fundamentales. Es entender que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo constituido por personas de muchas culturas, formas y sabores distintos. Formas y sabores de hacer las cosas en la iglesia que no son esenciales, pero que la base sí lo es. Y yo creo que ese cierre de Pablo para decir, únanse conmigo en lo que es vital, en que las vidas sean cambiadas, en que el Evangelio avance. Y yo creo que nosotros nos debemos poner de acuerdo ahorita a no estar perdiendo el tiempo mirando lo que hacen otros hermanos cristianos, criticando lo que hacen, sino, ¿por qué no nos unimos como iglesia desde donde tú estés? Puede ser Argentina, puede ser Canadá, puede ser Europa, puede ser aquí en Estados Unidos, pero unámonos para que el reino de Dios avance, para que las vidas sean arrebatadas del reino de las Así es. tinieblas, para que llegue la salvación en el nombre de Jesús. Y yo creo que este es el llamado y por eso es un cierre poderoso de esta carta. Unámonos para pelear por lo que vale la pena pelear, y es arrebatarle las almas al reino de las tinieblas y llevarlas al reino de nuestro amado Señor Jesús. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra que nos anima, nos inspira, nos capacita. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros ojos para conocer a Cristo más de cerca, conocer su corazón completamente libre de egoísmo, conocer su corazón como siervo de los gentiles y de los judíos, conocer ese corazón que es capaz de unir, prácticamente llenar abismos y unir aquello que estaba dividido. Señor, ayúdanos desde nuestras casas, matrimonios y familias, hasta comunidades cristianas en todas partes del mundo. Permítenos ser llenos de esa esperanza que nos diste en la cruz, para mirar hacia ese día, Señor, en que vas a reinar y nos llamas como tu pueblo a reinar contigo. Que veamos, Señor, por encima de diferencias superfluas, de formas, meras formas, de interpretaciones, ¿por qué no?, al fundamento que es Cristo, al poder de tu palabra, para que vivamos en armonía, con gozo, adorándote a una sola voz, Señor, y enfocados en esa misión preciosa que nos has dado, y es llevar este mensaje de esperanza al mundo a través de Jesucristo. Sí, Señor. Bendice a cada uno hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Amén. Qué bueno estar juntos otra vez contigo. ¿Ah? Así es, gracias por acompañarnos a este estudio de Romanos y bueno, nos vemos entonces en el próximo estudio.